Y bien, amigos televidentes, tal como lo habíamos anunciado en nuestro set en vivo, el doctor Francisco Andino, exministro de Salud Pública. Qué gusto que nos acompañe, doctor Andino, buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa, y gracias por la invitación. ¿Qué comentarios le merecen las declaraciones de la ministra de Salud, Espinosa? Ella dice que el gobierno no tiene ningún compromiso con el Hospital León Becerra, pues se trata de una entidad que se maneja de manera privada. Sin embargo, el presidente de la República dispuso el día de ayer, y así lo publicó la prensa, se le cubra al menos la mitad de los 10 millones de dólares que están solicitando para no cerrar sus puertas. En las instituciones de salud, en el ministerio y en el país existen también instituciones públicas, instituciones privadas y otras instituciones fiscomisionales. Las fiscomisionales reciben ayuda del Estado, entre ellas la ayuda de Solca, la Junta de Beneficencia también así es, obviamente la Sociedad Protectora de la Infancia, tienen que tener la ayuda y la colaboración del Estado, puesto que ellos están dando una atención y un servicio privilegiado precisamente para el desarrollo que es la salud. ¿No cabe entonces decir nada tenemos que hacer como Ministerio de Salud Pública con el Hospital León Becerra? Si es que no existiera en la proforma presupuestaria, sería decirlo eso, no decirlo menos, pero si existe, tendría que ser el cumplimiento inmediato precisamente porque las proformas presupuestarias tienen que ejecutarse de acuerdo a lo que se ha proyectado en los años anteriores. Doctor, esto me lleva a hacerle la siguiente consulta. Yo revisaba información y a propósito de la visita de la ministra Espinosa ante el Pleno de la Asamblea y específicamente de la comisión que está a cargo del tema de salud. Del presupuesto del 2018 apenas se ha utilizado, de acuerdo a lo que ella informaba, el 76%. Hay un restante todavía que no ha sido ejecutado. Sin embargo, tiene problemas el Hospital de León Becerra y también tiene problemas el Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela. ¿Cómo entender o cómo se explica que en un país donde hay dos instituciones hospitalarias que están clamando por recursos, cuando queda apenas un mes y 5 días para que termine el año, todavía no se ha ejecutado todo el presupuesto y hay instituciones con problemas? Bueno, no creo que sean solamente dos instituciones. Al menos dos de las que se conocen y de las que la prensa se ha hecho eco. En todo el país existen cierre de unidades hospitalarias, igual acuérdese la maternidad Mariana de Jesús fue cerrada y obviamente fue puesta a funcionar como hospital del día. Peor aún entonces. Y eso significa el Delfina Concha, que tenemos también en Puerto Viejo, una serie de condiciones que fueron construidos pero que no fueron proyectados para ser operativos y enfocar precisamente el funcionamiento correcto de estas unidades hospitalarias. ¿Y el papel que juega la ministra entonces? Bueno, yo creo que los ministros hagamos un papel de regular y de ejecutar precisamente lo proyectado. En todo caso, yo ¿Ha cumplido en ese caso la ministra Espinosa? Yo veo aquí una proforma presupuestaria que verdaderamente en el año 2018 le habla de 3,8 del Producto Interno Bruto, que dice la Constitución, que es la más cercana que ha estado en los tiempos, que debe de llegar al 4% del Producto Interno Bruto y no menos de eso, y tenía que haberse cumplido el 2014. Los problemas de crisis económicas en el país han determinado que no hemos llegado al 4%, pero para el 2019 se reduce 0,29% porque llega a 3,51% del Producto Interno Bruto. Eso significa una reducción no de 500 millones. ¿Sino de cuánto? De 700 millones en la aproximación en la que tenemos, porque si tenía que subirse 500 millones tal cual lo presenta el ministro en este sentido, la ejecutoría, el presupuesto ejecutoriado o ejecutado el 2018 es apenas de 3.400 millones de dólares. Pero hay una confusión entonces, porque escuchábamos a la ministra diciendo que no había recorte, que había más bien un excedente para el 2019. ¿A quién le creemos? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de algunas condiciones directas del Ministerio de Salud Pública, el incremento sería 0,48%. Pero no somos la visión exacta del Ministerio de Salud Pública, porque hay un recorte verdaderamente a otros los subsectores que en esto tiene que ver precisamente las instancias fiscomisionales. Entonces, hay un problema económico y lo que se debe plantear son soluciones. ¿Cómo cuáles? Las soluciones que debemos tener, y eso es precisamente recordar que Alma Ata en 1976, Lalonde decía
que los cambios de estilo de vida te reducen el 43% la mortalidad con un uso de 1,5% de los presupuestos de los países. Y entonces el modelo de gestión, el modelo de atención y el modelo del sistema de salud debe de cambiar. Y esa es la propuesta que le hemos hecho al presidente de la República por innúmeras ocasiones, donde hoy en el Código Orgánico de la Salud nuestro planteamiento fundamental ha sido eso. Hacer que en el artículo 360 de la Constitución, que dice que debemos tener un sector público de salud, se concentre este hecho y esté el Ministerio de Salud Pública, el ISPA, el ISPOL y el IES en una sola condición donde se puedan dar la mano las instituciones. Exista verdaderamente la producción de medicamentos genéricos, pero de calidad y con revisión. El hecho mismo de los biológicos que vuelva a reproducirse o producirse en el Instituto Nacional de Higiene, los antivenenos que verdaderamente lo producíamos a $13 por frasco, ahora se lo compra a cerca de $300 el frasco a Costa Rica o a Brasil. Doctor Andino, usted ha planteado cuáles serían las salidas o soluciones. Hay una pregunta que me la deja en el aire. ¿Cómo califica la gestión de la ministra de Salud, la doctora Espinosa? ¿Ha sido buena, ha sido mala, merece ser ratificada? Usted ocupó ese ministerio, conoce de lo que es la administración de la salud pública en el país. ¿Qué podría decirnos al respecto? El ministerio es una institución muy compleja, que necesita de todos los actores a nivel nacional. Y el problema de la ministra es que ha confiado en grupos humanos que llevan 11 años en el ministerio. 11 años. Y al final de cuentas, ella, siendo nueva, debió haber renovado toda esta plantilla, porque si los equívocos de los años a año no deberían de ser sumados en ese sentido. Entonces ahí sí le decimos al presidente, ¿qué hacen los correístas dentro del gobierno? Y los correístas verdaderamente han más bien boicoteado el plan toda la vida del presidente. Y el presidente debería tomar la salud como plan bandera. Y eso sí, determinar que tiene en sus manos, señor presidente, el Código Orgánico de la Salud es un instrumento muy fuerte para poder generar el cambio en la historia de la salud pública y no lo que se está planteando y nos ponen a discutir una serie de cosas que no tienen nada que ver con el sistema sanitario. Usted habla de que el recorte visto desde las cifras que usted ha tenido la gentileza de compartirnos por parte del Ministerio de Salud Pública superaría los 500 millones. Habla de 700 millones de dólares. ¿Qué impacto tendría ese recorte de esa magnitud en el trabajo que debe hacerse por parte del Ministerio para atender no solamente las crisis en los hospitales, sino también el tema de las enfermedades catastróficas o el tema también, no menos importante, del tratamiento para adictos, que debería ser tratado como una política de salud pública? El artículo 366, si más no me equivoco, habla sobre el tema de las adicciones y no podemos cumplir con eso. Si no lo hemos cumplido anteriormente, no lo vamos a cumplir en el futuro. Y el 70% de las adicciones está en Guayas y Guayaquil. El 54% de los pacientes con VIH están en Guayas y Guayaquil. El 53% de los casos de tuberculosis están en Guayas y Guayaquil. El 84% de las drogas resistentes están en Guayas y Guayaquil. Todo es un componente epidemiológico que no ha sido analizado como tal y debe de tener una estructuración diferente. Cuando nosotros hablamos de reducción económica, estamos hablando de cierre más cierres hospitalarios, reducción de la calidad de fármacos que deben adquirirse, de los insumos en reducción, de la reducción de intervenciones quirúrgicas, del paciente hipertenso diabético que de alguna manera no puede ser tratado, del tuberculosis que no ha recibido, porque si ha habido corte de tratamiento, señora ministra, en el Ministerio de Salud Pública, los tratamientos de la tuberculosis, e inclusive la reducción de estos costos también ha determinado que la calidad de fármacos en los pacientes de VIH no es igual. Y ahí viene una protesta de los pacientes de enfermedades catastróficas como los oncológicos, las enfermedades huérfanas y todas estas enfermedades que no tienen una solución. En realidad, el sistema colapsó. Y si el sistema colapsó, que es un sistema segmentado de salud, necesitamos cambiar el sistema. El modelo de atención es biologista, no es social y preventivo y de promoción. Debemos nosotros cambiar eso. Y también el modelo de gestión, señora ministra, que es centralizado, que es una aberración administrativa tener y no es una administración por procesos. Es una aberración, es una piramidal con procesos diseminados y todo centralizado y que verdaderamente no le va a dar soluciones. Doctor, quiero concluir la entrevista preguntándole cuál va a ser el costo político para el gobierno. Usted fue parte de la función pública. Y lo segundo, ¿qué queda entonces para quienes, como usted, médicos, activistas de la lucha clasista en favor de la salud pública? ¿El diálogo o volver a las calles?
Bueno, lo primero, el costo político es no cumplimiento del proyecto político bandera del señor presidente, que fue el que ganó las elecciones y le dio la mayoritaria voluntad popular. Y ese es precisamente el plan toda la vida. ¿Diálogo o protesta? Nosotros nos toca el diálogo, que lo hemos pedido 2 años y el presidente jamás. Y tengo todas las documentaciones de haber recibido, inclusive sentarnos a dialogar con el presidente. Y ¿Queda la protesta entonces? La protesta el 8 de diciembre, 10 de la mañana, en el Parque Centenario, 9 de octubre y Santa Elena estaremos con muchas de las organizaciones protestando por el tema de salud. Muchísimas gracias, amables televidentes. Ha sido muy clara la intervención del doctor Francisco Andino en su calidad de exministro de Salud Pública, quien anuncia una movilización, una protesta que se concentrará el 8 de diciembre aquí en la ciudad de Guayaquil para protestar por todo aquello que le falta a la salud pública ecuatoriana. Es momento de una breve pausa y ya regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.